Bienvenidos a un nuevo episodio de Revista Joven. Y hoy tenemos una excelente entrevista con Jennifer Mora, quien es contadora, experta en finanzas y también consultora tributaria. Jennifer, gracias por estar con nosotros en Revista Joven. Gracias por la invitación, Ramón. Muy feliz de estar aquí. Bueno, Jennifer, siempre te vemos en tus redes sociales muy activa, hablando de consejos de finanzas para jóvenes, para adultos, pero también para un público joven como el que sigue este podcast. Háblanos de ti para que quizás tú no lo has dicho en tu propio podcast personal, pero para que nosotros sepamos de dónde viene Jennifer, dónde naciste, qué estudiaste, dónde viene ese amor por el tema de la finanza. Fíjate, yo soy vegana. Ajá. O sea, yo nací en La Vega, La orgullosamente. olímpica Ciudad culta, olímpica y carnavalesca. Y carnavalesca, exactamente. Y en La Vega todos somos buenos. Exactamente. Actualmente vivo en Santiago, después que me casé me mudé. Sin embargo, mi empresa principal, o la primera empresa más bien, que es mi firma de contabilidad, está erradicada en La Vega. O sea, funciona en La Vega. Okay. Y prácticamente yo desde niña, desde que estaba en el colegio, pues era esa a la que los amiguitos buscaban cuando había examen y la que enseñaba todo. Entonces yo disfrutaba en mi casa. Tú eras la que ayudaba a hacer chivo. Todo el mundo se quería sentar al lado tuyo para copiarte. A mí se está malo de Jennifer cuando es matemática. En tiempo de examen, matemáticas sobre todo, todas mis amigas, que ahora son como mis hermanas, iban a mi casa a estudiar conmigo. Y yo recuerdo que tenía una pizarrita de esa verde, de la que era con tiza, y yo le enseñaba todo lo de matemáticas. Entonces yo siento que a medida que fui estudiando en la universidad, que veía compañeros que no entendían las clases, a mí siempre se me han dado muy bien los números. Entonces yo replicaba eso del colegio en la universidad también. Entonces siempre fui muy de enseñar y dar clases. Y cuando estaba en términos de la universidad se me ocurrió enseñar a través de Instagram y ahí inició todo. Ok, entonces háblanos de esa carrera profesional que tú has tenido, porque me dijiste que has ido a España, estás haciendo ahora otra maestría. O sea, ¿cuántas maestrías que tú tienes? ¿Cuántos diplomados? O sea, háblanos de esa formación profesional que tú has tenido para lograr tener esa habilidad de poder enseñarle a otros los temas financieros. Claro, fíjate, de profesión yo soy contadora, licenciada en contabilidad, contadora pública autorizada, que muchas veces se desconoce que para tú poder ejercer la contabilidad, tú tienes que tener el exequatur. Claro. Si no, no deberías ni siquiera firmar estados financieros. Entonces, luego que salí de la universidad, inicié una maestría en Pucamaima, gestión financiera, concentración costos. Al mismo tiempo, o prácticamente 6 meses después, inicié otra maestría en España. Yo hice esas 2 maestrías de manera simultánea. Okay. La de España es en gestión de riesgos en las empresas. ¿Te gusta estudiar mucho? Me encanta, sí, yo disfruto estudiar. Y de hecho, cuando terminé esas 2 maestrías, dije que ya yo estaba cansada de estudiar, que no iba a estudiar más, hasta que hace, ¿verdad?, 2 años aproximadamente, le empecé a tirar el ojito a Barna. Ok. Entonces Barna me picaba los ojos, yo también, y por ahí me sedujo y pues me motivé a iniciar mi tercera maestría, que es un MBA, o bueno, estoy en la sección intensiva, es un IMBA. Y actualmente ya me falta menos de 1 año para terminar. Ahora entrando un poco ya en el tema de finanzas, sabemos que en tu podcast, en tus redes, que son bastante activas, tú interactúas mucho con tus seguidores. ¿Cuáles son esas cosas que te preguntan más tus seguidores en las redes sociales con relación a los temas financieros? Uso de tarjetas de crédito, por ejemplo. Aquí te llaman de cualquier institución financiera y te ofrecen tarjeta. Imagínate, tú saliendo de la universidad o recién ingresando, tú no vas a decir que no, porque tú sabes que los adultos tienen tarjeta de crédito. Entonces, a quien le va bien tiene tarjeta y tú quieres una. Sin embargo, muchas personas preguntan sobre este tema cuando ya han tenido situaciones negativas con experiencias de crédito. También se pregunta mucho sobre el buró crediticio, tasas de interés de préstamos, cómo tomar el préstamo más adecuado para mí. Y sobre todo finanzas para empresas e impuestos. Esos son los temas que yo te puedo decir con seguridad que la sociedad tiene más sed de conocer.
Y viendo el día a día del manejo económico del dominicano, del ciudadano, ¿cuáles tú entiendes que son esos errores más comunes que podemos cometer nosotros de manera financiera en nuestro día a día? Gastar de más y no arroparnos, como dice el dicho, hasta donde nos llegue la sábana. La sábana. Y creo que todos hemos pecado de eso. Muchas veces se cree que porque a ti te ha ido bien o a mí me ha ido bien, nosotros no hemos tenido situaciones financieras. Hay personas que tal vez no, pero hay otros que sí. Y precisamente pienso que el problema no es tener una situación financiera inadecuada o al extremo, por gastar de más o por no cuidar esos ingresos que sí tenemos seguros, sino que el problema es cuando no aprendemos de lo que nos pasó y ahí volvemos a repetir la lección. Y la vida, si tú no aprendes la lección, te la repite. Eso también aplica para las finanzas. Entonces pienso que el hecho de nosotros invertir sin medir los riesgos, o tomar préstamos para gastar o para cosas que no te van a retribuir en dinero, eso también afecta a las finanzas y creo que estos pueden ser uno de los principales errores por los cuales el dominicano, porque estamos aquí, pues suele endeudarse y tener ese malestar financiero. Viendo lo que tú señalas, parece que existe una falta de educación financiera en la sociedad de cómo manejar ciertos productos o cómo manejarse también en el día a día con el propio sueldo que uno tiene o sus ingresos. Entonces, ¿cómo tú crees que eso afecta realmente a los dominicanos, esa falta de educación financiera? Vamos creando una bola de nieve, porque si yo me endeudo para poder cubrir los gastos que no puedo cubrir, me voy a tener que seguir endeudando para cubrir la deuda que obtuve para poder satisfacer mis necesidades. Entonces, definitivamente sí nos afecta a los dominicanos y bueno, a todo el mundo cuando no tenemos una buena administración del dinero. Y si me permites, te voy a dar un ejemplo práctico. Claro. Muchas personas ganamos por ingresos fijos, pero también por comisiones. Entonces, ¿qué hace la mayoría? Según he visto en mis asesorías, que tus gastos los calculas en base a tu sueldo fijo y las comisiones. ¿Y qué pasa el mes donde tú no tienes comisiones? Tú tienes que buscar un préstamo para poder pagar el alquiler de la casa porque se te ocurrió, o tal vez se te ocurrió la maravillosa idea de comprar una casa en planos pensando en que todos los meses tú ibas a recibir comisiones. Pero tal vez la empresa tiene una baja económica y tú no pudiste tener las ventas que acostumbras. Entonces, lo ideal, para ponerte ese ejemplo práctico y real, es que usted sus gastos los calcule en base a los ingresos fijos. Ingresos fijos. Simple. Entonces, en ese mismo tenor, ¿qué hábitos tú crees que debemos de tener nosotros los dominicanos para tener una buena administración financiera de nuestros recursos? Mira, primero, aquí no existe la costumbre de tener un asesor financiero. Yo lo entiendo, puede ser por desconfianza, tal vez tú tuviste una mala experiencia, pero aunque sea un amigo que está donde tú quieres estar, que se administra bien, tú te puedes acercar a esa persona y preguntar. O se podría pensar también que tener un asesor financiero es para alguien que tenga mucho dinero. Exacto. O que puede ser muy costoso tener un asesor financiero como tú. Pero háblanos un chin de eso para que la gente también lo pueda entender. Eso influye. Entonces, ahí te voy a decir. Tener un asesor financiero, si tú no puedes costear uno, tú puedes buscar en YouTube, edúcate. Consulta con alguien que sí le va bien y que está donde tú quieres estar. Entonces yo siento que hay acciones tan simples como la educación. A nosotros como dominicanos no nos gusta educarnos, es más, cuando tu contador, o sea, voy a hablar de ti, no sé tu caso. No, está bien. Cuando tu contador te llama para decirte algo de la empresa, tú te asustas, ay, no, yo no quiero saber de número, para eso que yo le pago, yo no tengo que ver con eso. O sea, tenemos un rechazo ante los números, cuando simplemente el número te dice si tú lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Entonces, si nos sentáramos a analizar qué nos dicen nuestros números, hacer un presupuesto, si escucháramos podcasts como este
o buscáramos videos educativos, libros educativos que no requieren gran inversión, un asesor, si tú puedes costearlo. Entonces creo que ahí sí podríamos tener mejor administración financiera. Y en esa parte influye mucho también lo que es el ahorro. Pero tú dices, bueno, ¿cómo ahorro si ese mismo salario que tú dices y ya los compromisos los tengo al tope? ¿Cómo yo ahorro? Claro. Teniendo, si yo gano 10 pesos y tengo gastos fijos de 10. O sea, ¿cómo una persona puede ahorrar si sus gastos fijos son iguales a sus ingresos? Yo te lo voy a poner simple, Ramón. Ahorra primero, gasta después. Ajá, pero tú tienes que pagar la casa, que tú tienes que pagar obligado, el Claro. préstamo del vehículo, la La educación comida, del la hijo. educación. O sea, ¿cómo yo lo saco y dejo de pagar lo otro para ahorrar? Entonces ahí hacemos un presupuesto. Para que no se me asuste, hacemos un listado de todos los ingresos en numeritos y todos los gastos. Pero los gastos vamos a ponerle nombre. Combustible, colegio de los niños, alquiler, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tú dices, ¿cuáles son los gastos fijos sin los cuales yo puedo subsistir? O sea, tú no puedes vivir sin comer. Tienes que comprar comida en tu casa, electricidad. Entonces, la sumatoria de estos gastos que son imprescindibles para tu vida, entonces eso es un no negociable. Siempre debe haber dinero para esos gastos. Sin embargo, luego que tú tienes ese monto, tú sacas dinero para ahorro y después que venga todo lo demás. Que venga dinero para los cumpleaños, para tu salita de viaje, para Los restaurantes. para todo. Pero primero tú tienes que saber cuántos en monto, cuántos gastos tienes fijos que son imprescindibles y en función de eso y en función de tus ingresos tú ahorras y después con lo que sobre tú haces lo que tú quieras. Entonces ahora vamos a la otra cara de la moneda, que puede ser una persona que sí le sobre, tenga dinero para su gasto fijo, le sobra dinero para sus ahorros. ¿Qué hacer? Ahorrar en un banco, invertir en bienes raíces, emprender un negocio. O sea, ¿qué tú recomendarías en el contexto dominicano a personas que sí tienen la oportunidad de que de sus ingresos pueden hacer algún tipo de inversión, de ahorro, o en el tema también de las bienes raíces o emprender? El ahorro siempre va a ser el medio, pero no el fin. Porque con el ahorro el dinero pierde mucho valor. Me explico. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de la inflación. Eso es que lo que ahora son 100 pesos, en el próximo año tal vez van a ser 95. Y así de manera sucesiva, cada año el dinero va perdiendo más valor. Por lo tanto, el ahorro es muy importante si tú tienes un fin en el corto o mediano plazo. Si yo estoy ahorrando para irme a Europa a final del año, para cambiar mi vehículo, y yo sé que voy a tener ese dinero en el mediano o corto plazo, bien. Ahora bien, en este caso se puede ahorrar para tú generar una inversión. Okay. Ahora hay unos fondos líquidos que ofrecen muchos bancos o instituciones financieras del país que son muy buenos. De hecho, en la semana pasada en una asesoría estuvimos investigando y la tasa está entre un 10 y un 12% anual. Es como si fuera una cuenta de ahorros, pero realmente es una cuenta de inversión. Okay. Entonces, si tú quieres empezar a ahorrar o invertir o ponderar la opción o no sabes a dónde invertir tu dinero, no pongas los huevos en una sola canasta. Si a ti te sobra en el sentido de que tú puedes comprar un apartamento en planos o comprar un terreno, qué bueno. Pero entonces trata también de tener un buen fondo de inversión, un fondo líquido, que ese dinero se quede ahí y te dé considerablemente un buen margen al año. Recuerda que mientras más tú ganas, más riesgo tienes también. Y más gasta también. Y más se gasta. Entonces, por eso digo, todo va a depender de cuánto te sobra, porque no es lo mismo lo que le puede sobrar al presidente Abinader a lo que le puede sobrar a una persona que está empezando su negocio ahora. Sin embargo, sí creo que es muy importante saber cómo tú te visualizas en el futuro. Si tú compras algo en planos, ya tú sabes que ya inmediatamente toma plusvalía. Si tú lo quieres vender en un año, te va a ganar tu dinerito.
bien, y puedes seguir invirtiendo con eso. Ahora, invertir en emprender, yo creo que si tú lo que quieres es ganar dinero sin hacer mucho, no es para ti. Porque emprender requiere mucho esfuerzo mental y mucha inversión de tiempo también. Ahora, si tú te visualizas sentado en tu casa, tranquilo, ganando dinero, entonces puede ser inversión en planos con un buen agente o un buen asesor. Puede ser además invertir en distintos productos financieros. Hay muchas formas, todo va a depender de lo que quiera esa persona. Y una persona que ya está arropado por las deudas, ¿qué estrategias tú le das para que pueda salir poco a poco de ellos y que no le afecte también su calidad de vida? Claro, mira, ahí la mejor opción es ver cómo yo puedo administrar mejor mis ingresos o aumentar mis ingresos. Y lo más importante es ver en qué estoy gastando que no es necesario. Fíjate, yo tuve el caso de alguien que estaba a sí mismo, arropado en deudas. Y tú dirás, wow, ¿cómo una persona se puede endeudar tanto? Eran deudas para su negocio. Él tomó préstamo personal para el negocio y el negocio poco a poco se lo va distribuyendo el dinero. Sin embargo, todavía no ha podido pagar todo porque es despacio el crecimiento de ese tipo de negocios. Entonces, ¿qué planificación hicimos con él en función a su situación específica? Bueno, analizamos las finanzas del negocio, qué es necesario, qué no, pero también las finanzas personales de él, para que de una forma u otra él se pueda, o pueda más bien, apalancar esas deudas del negocio, aunque estén a nombre de él. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que el negocio venda más. Claro. Pero es que no quisiera dar una respuesta, te estoy hablando en lo financiero, no en lo positivo, para aclarar. Entonces, todo va a depender de la realidad de cada persona. Porque un emprendedor sí puede buscar más ingresos, pero un asalariado tal vez no pueda o no tenga la necesidad de cambiar de empleo. Claro. Siguiendo ahí en esa parte de los emprendedores y hablar un poco también de lo que es la carga impositiva. Te he visto en tus redes hablar mucho de los diferentes regímenes que hay de tributación, el RCT, que tú lo recomiendas bastante, y otros más. O sea, ¿cuáles son esos principales impuestos que tiene un emprendedor, esa carga tributaria de los emprendedores aquí en el país? Fíjate que la carga tributaria que tenemos es bastante significativa. Hay países donde hay más, o sea, no, tampoco es como que se crea que es algo injusto lo que tenemos aquí, porque hemos visto distintos escenarios. Ahora bien, hay varios regímenes de declaración de impuestos. Está el ordinario y el RST, como mencionaste, que es el régimen simplificado de tributación. ¿Cuál es la diferencia? O si tú eres emprendedor, quieres emprender, ¿cómo tú sabes cuál te conviene? Bueno, prácticamente en ambos casos se pagan impuestos. El ordinario paga mensual y ahí te voy a responder. Si tú tienes que declarar mensual impuestos, tienes que saber que tu contador va a declarar todos los ingresos, todos los gastos, el ITEVIS, mensualmente, más otros formularios que probablemente sean necesarios. Por ejemplo, el formulario de las retenciones, que son condicionales a las actividades que tú tengas. Tal vez hay un mes que tú hiciste retenciones, tal vez otro mes no hiciste. Entonces, es muy variable. Al final del año, también hay que declarar. Hacemos como 13 declaraciones al año en frecuencia. O sea, una declaración cada mes. Y está también la de final del año, que es la declaración jurada. Eso en régimen ordinario. Dentro de la declaración jurada, también se hace la declaración de impuestos a los activos y de residuos sólidos. Ya volviendo, o más bien, mirando hacia el régimen que es más simplificado, se declara solo una vez al año. O sea que es bastante considerable la diferencia. Y si el régimen simplificado es muy bueno, no le conviene a todo el mundo. Debo aclarar. ¿Por qué? Porque es un régimen enfocado en empresas que tienen pocos gastos.
o contribuyentes, puede ser también persona física. Un ejemplo personal es que en Acofir, mi firma, inicialmente estábamos en el RST. Y luego cuando contratamos y ampliamos el equipo, nos salimos del RST y ya estamos en el régimen ordinario porque los gastos ya eran muy elevados y al final yo iba a pagar más como RST que como gastos, porque en el régimen simplificado tú no declaras gastos en DGI, sino que DGI te asume, dependiendo del tipo de contribuyente que eres, y no hay un porcentaje. tope en el RCT de ingresos de esa compañía. También. ¿Cuál es el tope? Actualmente el tope es 10.500.000 pesos al año. Al año. Pero el valor varía dependiendo del índice de inflación. Se va actualizando cada año. En República Dominicana, viendo ahora, hablando de la etapa del emprendedurismo, ¿qué ventajas tiene, que eso es bueno que nuestro público lo sepa, formalizarnos? O sea, tener tus empresas formalizadas, pagar todos tus impuestos. ¿Cuáles son esas ventajas que tiene un emprendedor en nuestro país? Lo primero es estar legal, porque hay veces que hacen operativos, por así decirlo. El Ministerio de Trabajo puede hacer un operativo o inspección en distintas zonas y te pide alguna planilla o alguna certificación de DGI. Si tú no tienes, tú puedes ser multado o tener otras consecuencias graves. Sin embargo, si tú estás al día, por lo menos estás teniendo la apertura de estar haciendo las cosas bien. Algo que sí tiene que ver con las operaciones, que conviene bastante, es el hecho de que al estar formalizados tú sí puedes emitir números de comprobantes fiscales, claro, que son las secuencias que te aprueba la DGI para poder facturar. Si tú no eres contribuyente, la DGI no, o sea, tú no estás aprobado para facturar. Entonces ya tú sabes que si tú no tienes la aprobación de DGI, entonces estás haciendo algo ilícito porque no tienes permiso para tener actividad económica. Entonces, cuando tú quieres vender un servicio o un producto a una institución del Estado, a tu vecino que tiene una empresa, adivina qué, te van a pedir comprobante fiscal. Y tú vas a decir que no tienes, no te van a comprar a ti. Entonces, ya ahí estás cerrando puertas para crear nuevas relaciones comerciales. Y si me permite hacer una aclaración, claro, porque me da impotencia y lo he visto mucho. Cuando tú tienes un verifone o link de pago con una compañía de adquirencia como intermediario, sin tú saberlo, tú lo vas a tener que declarar a DGI. Me ha pasado con algunos casos en Acofir que llegan personas a nosotros con deudas millonarias porque las compañías de adquirencia están en el derecho y en el deber, o sea, están obligadas a reportar todo lo que pasa por cada verifone y por cada link de pago. Pero es a DGI que les reportan. No es que ellos quieren, no, es que están obligados. Entonces, ya después de cierto tiempo, la DGI ve que tu cédula está asociada con ventas que tú nunca has pagado impuestos y nunca has reportado, y después de 2 o 3 años te notifica, porque ese es el trabajo de la DGI, no está haciendo nada mal. Entonces, el problema lo tenemos nosotros cuando no hacemos las cosas bien. Entonces, ¿qué hacer ya cuando ese joven emprendedor tiene esa formalización para poder optimizar esos recursos y organizarse en el pago de los impuestos? Tener un contador de confianza primero, que sea bueno, y educarte. Por ejemplo, en mi Academia Cuentas Claras tenemos un programa y ruta de aprendizaje específicamente para que toda persona que quiera conocer de impuestos pueda conocerlo, sea contador o no. Sin embargo, un contador experto que sepa de verdad va a ser la persona que va a salvar tu negocio. A mí me interesa que tú conozcas los términos, que tú entiendas cuando yo te pido comprobante fiscal, que tú entiendas cuando yo te digo, mira, hay una retención que hay que hacer. Yo quiero que tú conozcas todo eso. Pero un contador es quien va a tener la relación directa con DGI para defenderte a ti, siempre y cuando tú hagas las cosas bien. Importante también saber, como yo digo, la formulita de impuestos. La fórmula de impuestos es ingresos menos gastos.
gastos reales que sí estén relacionados con la actividad. Mientras más gastos reales tú reportas a DGI, el impuesto a pagar va a ser menor, porque la fórmula es ingresos menos gastos. Igual, impuestos a pagar. Tienen que ser gastos que si la DGI te llama, porque lo hace, se llama una fiscalización. Si DGI te llama o va a tu establecimiento y te dice, mira, esta factura de supermercado que tú enviaste de 30,000 pesos, ¿es de la empresa? Ay, no, eso fue de mi compra de la casa. Que ¿Eso no va? no, te la impugna, o sea, te la elimina de la declaración. Entonces, siempre y cuando tú tengas un contador y estés consciente de que todos los gastos de la empresa reales, incluyendo TCS, estén debidamente registrados, entonces ya ahí entiendo que tú tienes una buena organización financiera o la base para estar organizado y con buena relación con DGI. Entonces, ¿qué recomendación tú le das a los jóvenes que ven Revista Joven, que quieren independizarse o que quieren formar una familia, de cómo organizarse financieramente en el hogar? Finanza en el hogar. Ahí voy a decir algo que no a todo el mundo le va a gustar, pero eso depende mucho de la pareja. Yo puedo tener mi negocio, puedo emprender, pero al momento de yo casarme y compartir finanzas con una persona, yo tengo que saber si esa persona y yo somos compatibles financieramente. Porque si yo soy muy medida en mis gastos y la otra persona es muy derrochador, por ejemplo, entonces todo lo que yo gano, él lo va a botar sin yo darme cuenta. Porque lo vamos a tener probablemente en una cuenta en común. Cuando yo voy a buscar dinero para el colegio de los niños, ya él lo gastó en otra cosa. Entonces, ahí lo principal es sentarse en pareja, primero, para tener unas buenas finanzas del hogar, organizarnos, saber cómo nos vamos a manejar. Y una vez ya tenemos eso claro, entonces, saber cuánto yo aporto, cuánto tú aportas y que todas las decisiones del hogar se tomen en conjunto. Porque hay algo que se llama infidelidad financiera. Ajá. Por eso es un tema tan... ¿Qué es la infidelidad financiera? Si mi esposo y yo tenemos las finanzas en común, por ejemplo, y él se le ocurre hipotecar la casa sin decirme. ¿Cómo? Para su negocio, yo siento que él está siendo infiel a las promesas o los acuerdos que nosotros hicimos, porque se supone que la casa es de los dos. Por ejemplo, es un caso hipotético, que se supone que la casa es de los dos. Entonces, si él, con los bienes de los dos, está tomando decisiones sin consultarme a mí, entonces me está haciendo infiel a mí, pero también a nuestros acuerdos. Y por eso es tan importante primero saber con quién tú te estás casando antes de formar una familia, porque las finanzas en el hogar también puede repercutir de buena o mala manera en los hijos. Para concluir, ¿cómo tú visualizas el futuro económico de la República Dominicana y el impacto en nosotros, estas nuevas generaciones, como actores de ese proceso? Sin ganas de adentrarme mucho, porque honestamente no me considero economista, sí veo el panorama y creo que podemos tener una proyección muy positiva. Yo estoy muy positiva con respecto a todo lo que puede pasar este año. El sector inmobiliario, por ejemplo, está aportando mucho a la economía, porque hay algo que no siempre se ve, y es que cuando un sector prospera, los demás también. Por ejemplo, el sector ferretero, si a las bienes raíces le va bien, el sector ferretero también. Pero también a quienes se suplen del sector ferretero. Y así se va convirtiendo en una cadena. Y pienso que como vemos la macroeconomía, como vemos el ambiente, nosotros tenemos una gran proyección económica para este año. ¿Cuáles son esos negocios que tú ves que los jóvenes más emprenden? ¿En qué tú ves que los jóvenes están más emprendiendo? Tecnología y comida. Tecnología y comida. Sí. La tecnología en temas a través de las redes sociales. IA, también he visto redes sociales. En comida, negocios de restaurantes, Sí. emprender en esa parte. Sí, muchas pizzerías,
muchos restaurantes, por lo menos lo que he visto, ¿verdad? Sí, Mi sí. percepción. Y veo muchos profesionales independientes también independizándose. Muy bien. O sea que eso me gusta mucho, me preocupa en cierto sentido, porque todo el mundo quiere emprender. Entonces va a llegar un punto en que vamos a tener tal vez que ajustar la manera en que manejamos nuestras empresas, pero es lo que te digo, veo mucho deseo de crecimiento y eso le suma a la economía. Gracias, Jennifer. Gracias por compartir con este público de Revista Joven, que yo sé que aprendió bastante hoy contigo. Gracias por la invitación, espero volver pronto. Claro que sí. Gracias a ustedes por seguir Revista Joven.